Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles a quienes abren amablemente las puertas de su hogar en los 14 municipios que alcanza este canal de televisión local TVO en la región de las Altas Montañas, cubriendo Orizaba y Córdoba. Un saludo a quienes por periódico Buena Noticia nos empiezan a seguir en esta transmisión. Un saludo, por supuesto, a quienes nos van a seguir en las repeticiones de este programa. Un saludo también a quienes nos escriben, a quienes intervienen con preguntas, desde luego también con algunas cuestiones con que enriquecen también nuestro programa. Hoy es lunes 11 de abril del año 2022. Soy el padre Javier Yael Cebada Tejeda. Le acompañaré hasta las 8:30 de la noche en un programa especial porque ya estamos en una semana muy importante para la vida de los cristianos y por eso hemos considerado a uno de nuestros sacerdotes de la diócesis como invitado especial para que platique con nosotros sobre el Tríduo Pascual, sobre la celebración de los días más grandes de la Iglesia Católica Cristiana, por así decirlo. Usted puede enriquecer nuestro programa. Aparece el número de teléfono en pantalla, se lo repito, 272-72-575-10 o un mensaje por periódico Buena Noticia y de esa manera nos mantenemos intercomunicados. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Buenas noches. Me da mucho gusto nuevamente encontrarme aquí en el estudio de televisión con el padre Alejandro Melchor. Él es licenciado en Sagrada Escritura y también ahora él presta su servicio en la iglesia de Santa María como rector responsable aquí en el centro y corazón de la ciudad de Orizaba. Ha estado con nosotros ya en otro programa para ilustrarnos sobre la Sagrada Escritura, su especialidad, pero sobre todas las cuestiones que ahora obedecen a la Semana Santa del año 2022. Padre Alejandro, buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Yael. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirles. Gracias. Vamos a aprovechar al Padre en tanto su estancia con nosotros. Usted seguramente, primero estamos en la Semana Santa, pero por otro lado también escuchamos Tríduo Pascual, que ya la palabra se escucha tres. ¿Por qué tres, Padre? ¿Por qué Tríduo Pascual? ¿Cómo debemos entender esta expresión? Y sobre todo, ¿con qué actitud celebrar el Tríduo Pascual? Bien, si nosotros analizamos un poco la historia de la salvación, que es la historia tomada de la Sagrada Escritura, de las reflexiones de los padres de la Iglesia, del mismo magisterio de la Iglesia, nos encontramos ya a ver que el número 3, pues al inicio, está en la Trinidad, en Dios Padre, que es el Padre Creador, Yahvé Dios en el Antiguo Testamento, en la palabra, que más tarde va a ser Jesucristo, el Hijo Redentor, y la sabiduría, que va a ser el Espíritu Santo. Entonces, son tres elementos, por decir así, que son eternos. Después, este número 3 aparece en el Evangelio cuando se nos dice, y varias veces, hay varios momentos en que aparece, que Moisés, los profetas y Jesús vienen a formar también como una triada. En el Antiguo Testamento Moisés representa al legislador, Elías representa a los profetas y Jesús representa el amor que Dios nos tiene, que viene a mostrarnos el Hijo, y es el Hijo de Dios. Entonces, por allí. En otro momento también, vamos a decir en el Evangelio, o sea, ya en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros proféticos, sapienciales, y vemos, por ejemplo, cómo los serafines y querubines cantan santo, 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 3 veces santo. ¿Eso qué quiere decir?
santísimo. ¿Por qué? Porque el número 3 representa la integridad y hasta cierto punto también la plenitud. En el Nuevo Testamento nos encontramos que Jesús toma a 3 apóstoles también varias veces para que lo acompañen, a Pedro, a Santiago y a Juan, para decir, estoy tomando un grupo que representa la integridad o el total de los apóstoles. También cuando Pedro, y esto lo acabamos de escuchar ahora el domingo, o sea ayer, en el relato de la pasión, cuando Jesús les indica que pronto va a padecer, Pedro se levanta y le dice, Señor, eso no te puede suceder a ti, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le contesta Jesús? Pedro, antes de que esto suceda, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sí? ¿Para qué? Para remarcarle que él lo va a negar ante las personas. La pregunta que surge, bueno, y si él lo niega, entonces ¿por qué Jesús lo elige como la figura máxima de la iglesia, como el vicario de Cristo en la iglesia? Bueno, precisamente por eso, porque nos está diciendo que el hombre o todos los hombres somos falibles, que Él nos pone como ejemplo de alguien que va a dirigir la iglesia, un hombre lleno de virtudes, pero también un hombre débil, ¿no? Que no nos pone a alguien que sea inalcanzable. Vaya, el perfecto es Él, Jesús. Entonces, como ves, el número 3 aparece en muchos pasajes. Son 3 días también los que Jesús permanece en la tumba antes de la resurrección. Ahora, recordemos que para el pueblo hebreo los días son lunares, no son solares. Entonces, el día comienza desde el mediodía hacia el otro día al mediodía, ¿sí? Y por eso comienza el triduo pascual el jueves santo y termina el domingo. Y ahora seguiremos platicando más de esto. Bien, aquí están los primeros planteamientos con el padre Alejandro Melchor, especialista en Sagrada Escritura. Aprovechemos el resto de la hora para escuchar y atender todas estas explicaciones, pero también si hay algunas dudas, algunas preguntas, las esperamos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa de la Diócesis de Orizaba, Evangelízate. Estamos hablando sobre la Semana Santa. Evidentemente que estamos los cristianos dentro de una semana importante para nosotros y oportunamente invitamos al padre Alejandro Melchor, quien en el primer bloque de este programa ha explicado ya sobre el Triduo Pascual y el número 3 en la Sagrada Escritura sobre todo, donde entonces finca sus raíces, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a partir también del número 3. Ahora, en este marco de la Semana Santa, tal vez para usted le sea poco común o también haya asistido alguna ocasión a lo que se conoce o se llama misa crismal. Es la oportunidad para preguntarle al padre Alejandro, ¿a qué obedece esta celebración en el marco de la Semana Santa, misa crismal, padre? Bien, primero se le llama misa crismal porque en ella el obispo es el que preside la misa, acompañado, se hace acompañar de todo el presbiterio, de todos los presbíteros y diáconos de la diócesis. En ella se consagra especialmente un aceite que es el Santo Crisma. ¿Por qué este nombre crisma? Esa palabra crisma viene del latín ungir,
pero también viene del griego carisma, que significa gracia. Entonces, la misa crismal se celebra o se celebraba ordinariamente el jueves por la mañana, pero no hay ningún problema porque es una misa movible, digámoslo así, no entra dentro de la dinámica del Triduo Pascual, sino entra dentro de la dinámica de la Semana Santa. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, que fue el que celebramos ayer, y termina el Domingo de Resurrección. Pero el Triduo Pascual comienza el jueves y termina el domingo. Bien, la misa crismal, ¿en qué consiste especialmente? En la misa crismal, como bien te decía, se consagra un aceite de olivo que acompañado con aromas exquisitos nos hablan del olor a santidad de Cristo, nos hablan de la gracia del Señor. ¿Para qué se utiliza ese aceite del crisma? Se utiliza para ungir a los obispos, obviamente a los presbíteros, a los diáconos en sus manos, para ungir también al bautizado. Una vez que ya es bautizado, se le unge con el crisma de la salvación, y también se unge al confirmado en la confirmación. Otras veces se utiliza también para ungir los lugares sagrados como los altares, los templos, y bueno, ahí tiene su origen la misa crismal. Se bendicen 2 óleos también en esa misa, que son el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Ahora, ¿por qué se busca que esté la misa en esta semana? Porque ordinariamente los catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo y la confirmación están prontos ya para el Domingo de Resurrección, o por lo menos para el tiempo pascual. ¿Esto qué quiere decir? Que ya son ungidos con el nuevo crisma que se ha consagrado para tal cosa, ¿sí? Entonces, es una conveniencia el celebrarlo. A ti no te tocó, yo ya estoy entrado en años. En Jalapa antiguamente se hacía, cuando teníamos la arquidiócesis, éramos de Jalapa, se hacía el Jueves Santo. Después, por conveniencia, empezó a hacerse los miércoles o los martes, porque era un territorio muy vasto, las comunicaciones no estaban como las de ahora. Imagina, por ejemplo, un sacerdote que estuviera en Tehuipango con unos caminos en los que se hacían 3 horas para llegar a Tequila y luego para ir a Jalapa. Era difícil estar de vuelta para celebrar lo que es ya la misa in cena Domini, misa vespertina, que ahorita vamos a hablar de eso, ya con la comunidad propia. Entonces, por eso, por conveniencia, se cambió al martes santo. Siempre la preside el obispo. Allí también un signo muy hermoso: todos los presbíteros y diáconos, aparte de profesar nuestra fe, de confesar el credo, también hacemos públicamente nuestro acto de adhesión y de obediencia tanto al Santo Padre como al mismo obispo diocesano, al que consideramos como Padre nuestro y del que nosotros somos colaboradores, ¿sí? Entonces es así, por eso que... Y creo que el día de mañana tendremos la oportunidad, con las facilidades de este canal TVO y por periódico Buena Noticia, de seguir paso a paso lo que el padre Alejandro nos acaba de explicar, porque mañana celebramos a las 11 de la mañana la misa crismal. Entonces, esto que el padre Alejandro ha compartido, mañana nosotros lo vamos a ver en el momento que el obispo comience, y desde luego pues él preside toda la celebración. Vamos a ser testigos paso a paso
de todos estos momentos muy significativos, muy hermoso también, como bien lo anota el Padre, de que todos los sacerdotes en torno al obispo haciendo una sola comunión, haremos nuestra renovación de promesas sacerdotales. Miramos el Jueves Santo, ya el Trido Pascual propiamente, parte del Trido Pascual, y aquí me gustaría ahondar con el Padre. Parece no tan comprensible que el amor sea un mandato, porque el Jueves Santo recordaremos, escucharemos, actualizaremos este texto como comunidad cristiana del mandamiento del amor que brota de los labios de Jesús. Padre Alejandro, ¿cómo entender esto en labios de Jesús en el contexto de la Última Cena? ¿Cómo que el amor es un mandamiento? A ver, Jesús siempre nos habló de amar y amar al prójimo. Recordemos que aunque los evangelios están escritos y los conocemos así en lengua griega, sin embargo todo el trasfondo en que se desarrolla esos evangelios es hebreo. En hebreo hay un término, davar. Davar significa palabra, pero también significa hecho o acontecimiento. De tal manera que cuando Jesús habla, no solamente emite sonidos, sino que sus palabras están llenas de contenido. Primero eso. Y luego además nos habla con lo que Él hace. Para todos los que celebramos el jueves lo que se llama la misa de la Cena del Señor, y que es con el que comienza propiamente el Trido Pascual, vamos a darnos cuenta cómo el Evangelio nos relata que estando Jesús a la mesa con los apóstoles, de momento, y sin que nadie se lo espere, Él toma una jofaina, es decir, una bandeja, con agua, una toalla y jabón, algo que servía para lavarle los pies a los apóstoles, y para ellos esto es algo inusitado, algo inusual. Se sorprenden. El primero en sorprenderse es Pedro siempre el impulsivo. Pero habrá que ver qué es lo que Jesús quiere decir con esto. Vamos a la historia. ¿Qué cosa acostumbraban en ese tiempo a hacer quienes eran anfitriones de alguien, de alguna persona? Como aquellas tierras eran o son áridas, arenosas, no había pavimento como ahora lo hay en Jerusalén, se usaban sandalias. Entonces, cuando alguien recibía una visita, siempre tenía a un sirviente en la puerta, que era el de ínfima categoría, porque también los sirvientes tenían categorías, y el de ínfima categoría era el que esperaba al invitado en la puerta y le lavaba los pies antes de que entrara a la casa o a la residencia a donde iba a ser recibido. Entonces, lavar los pies es un acto de servicio y es un acto de amor del maestro. Pedro no entiende de momento cómo es que el maestro le quiere lavar los pies, pero dice Jesús: Pedro, si no te lavo los pies es que no has entendido lo que yo vengo a decirles. Y ahorita seguimos hablando. Qué interesante lo que nos está platicando el Padre, porque es todo un contexto, un trasfondo, y está haciendo muy bien el encuadre, porque el jueves muchos de nosotros ojalá y nos sumemos cada vez más para celebrar estos misterios que nos han traído salvación sobre la última cena. Y vamos a regresar después del corte a seguir profundizando estos aspectos. Ya le esperamos, volvemos. Muchas gracias a quienes amablemente nos siguen en el programa. La reflexión está muy interesante con el Padre Alejandro Melchor. Vamos a escuchar algunos mensajes de quienes nos están siguiendo en la transmisión
La voz, Fátima Aparicio. Gracias. Saludamos a Rosa Isela Bautista, Maru Cebada y María del Carmen Martínez. Montserrat Maceda. Saludos Padre Yael. Excelente programa como cada 8 días. Marisol Alfaro. Saludos y bendiciones Padre Yael. Saludos de la familia Castro para el Padre Melchor, un hijo pródigo de Coscomatepec. Familia González Saavedra saluda al Padre Yael y Padre Melchor, natal de Cosco. Familia Belleira Valerio de Norte 8 saluda al Padre Yael y a su invitado. Muy buen programa. Familia Reyes Larios manda bendiciones desde Mendoza para ambos sacerdotes. Familia Rodríguez Cruz de Cuitláhuac, bendiciones a ambos sacerdotes. Familia Hernández Mendoza de Jalapa, bendecida noche. Gracias Padre Melchor por compartir sus conocimientos. Familia Cruz Osorio, muy interesante este programa. Gracias por informarnos. Familia Espino de Coatepec, saludos a ambos sacerdotes. Feliz Semana Mayor. Andrés Cologua, saludos Padre Yael y Melchor desde Iztac. Muy buen tema como cada semana. Familia Romero Sánchez de Tehuacán, bendiciones en esta Semana Santa. Familia Martínez Rojas de Pisaco Tlaxcala, saludos a ambos sacerdotes. Bendiciones. Muchísimas gracias desde varios lugares, Orizaba y fuera de nuestro estado. Lo mandan felicitar desde luego sus paisanos claro, en Coscomatepec y más allá de Veracruz también nos están saludando y en nuestro estado de Veracruz en varios sitios. Muchísimas gracias y no se diga en nuestra diócesis de Orizaba. Gracias por estar atentos, porque les gustan estas transmisiones y porque sobre todo porque aprendemos de nuestros invitados, no se diga hoy, con la presencia del Padre Alejandro Melchor. Seguíamos, Padre, con esta parte interesante del Jueves Santo, cuando llegaba un invitado a ser parte de alguna celebración, alguna invitación, alguna cena, comida, y que el servidor, el siervo más de rango más inferior, lavaba los pies, y que esto Jesús replica en la última cena, da una gran enseñanza. Indudablemente, todo lo que hace Jesús tiene una gran enseñanza, o sea, sus palabras nos ilustran, pero lo que nos relatan los evangelios que hace Jesús no pueden pasar desapercibidos. Te pongo un ejemplo. La Semana Santa comienza con el Domingo de la Pasión, que ordinariamente llamamos Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que allí celebramos? Para hablar precisamente del mandato del amor. Jesús decide ir a Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? Lo hace montado en un burrito, en un animal de carga, en un animal sencillo. Todos sabemos que en el tiempo en el que Jesús estaba allí en Jerusalén, ya para su pasión, muerte y resurrección, el Imperio Romano era el que estaba gobernando, digámoslo así. Era el imperio el que tenía allí también a sus mandatarios. Pero veamos esto. Cuando un general del Imperio Romano se anexaba a un nuevo territorio debido al poderío militar, le hacían una bienvenida en la ciudad de Roma. Por ejemplo, está el Arco de Constantino y muchos otros arcos dedicados a los emperadores. Lo recibían montado en un caballo brioso, lo recibían con una armadura reluciente, con su escudo y su espada relucientes, y el pueblo entero se volcaba en vítores, y de esta manera, con todo el boato romano, se estaba diciendo: somos poderosos militarmente, ¿sí? Se hacía con los esclavos que se llevaban del nuevo territorio anexado, se los echaban a las fieras para diversión de los romanos, de los del Imperio Romano, en los circos. A los gladiadores los ponían a luchar a muerte. En fin, se daba pan y circo. Bien, entonces, era todo un lujo, todo una demostración de poder militar, un espectáculo, lo acabas de decir, pero un espectáculo de fuerza, de poder. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús dice: no va mi línea por allí, yo voy a entrar
en un burrito. ¿Y quiénes me van a aclamar? La gente sencilla. Dice el evangelista San Lucas, los niños hebreos, las personas que lo habían escuchado en alguna ocasión, la gente que lo había visto hacer milagros, las personas que encontraron respuestas a preguntas existenciales que ellos tenían. Los enfermos sanados. Los enfermos sanados, efectivamente. O sea, muchas personas que lo querían, que se habían volcado en él con amor, por el amor que él les había manifestado. Entonces entra con una actitud, con un corazón lleno de dulzura, lleno de paz, con una mirada llena de ternura y de amor. Con eso está diciendo, esta semana que yo vengo aquí y que sé que es en la que yo voy a entregar mi vida, está llena del signo del amor, de la entrega, ¿sí? Ya desde entonces. Ahora, para toda la gente que nos ve, con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, pero no ha terminado la Cuaresma. La Cuaresma termina el día que comienza el Triduo Pascual. Eso que nos quede bien claro. O sea, todavía sigue este día, es todavía lunes de la Semana Santa, pero entra dentro de la Cuaresma. De suyo, las vestiduras litúrgicas ahora son moradas, Sí, o sea, el día de hoy. Exacto. Todavía son signos litúrgicos morados. Bien, entonces Jesús está mostrando muchos signos de amor. Acabamos de escuchar en un domingo, hace 2 domingos justamente, cuando a una pecadora, él está enseñando en el templo como maestro y le llevan a empujones a una mujer detenida en flagrante adulterio, ¿sí? ¿Qué es lo que según la ley de Moisés debían hacer? Apedrearla hasta morir. Pero él dice, a ver, no. La primera piedra que el Señor les dio fue para tener vida, para que el pueblo viviera. Es la de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, no utilicen ahora la piedra para quitarle la vida a una persona. El Señor Dios, que es un Padre de amor, quiere darle la oportunidad de que se arrepienta y pueda seguir viviendo honrando al Dios que la ama y que desgraciadamente ella, por su flaqueza, debilidad o vete a saber qué, se desvió, ¿sí? Pero el Señor la rescata, o sea, tiene un signo de amor para ella. De hecho, si nosotros estamos atentos a lo que dice el texto, Jesús se agacha, se abaja a donde ella está sentada. Y luego los que la acusan lo siguen atosigando y se pone de pie y se pone a la altura de ellos. Y les dice, el que esté libre de culpa, que sea el primero en tirarle una piedra. El original griego no dice que le tire la primera piedra. La primera piedra es la ley de Moisés, no. Con eso la remata y rematan, no. Sino que sea el primero en tirarle una piedra. Y claro, entonces todos los que están ahí dicen, no, pues yo no la voy a tirar, yo sí tengo culpa, ¿sí? O sea, les hace un argumento, lo que decimos en lógica, ad hominem, ¿sí? Los interfiere y comienzan ellos a escabullirse. Al final, ¿qué sucede? Jesús se aproxima a la mujer, se hace prójimo. El término prójimo es la forma sustantivada del adjetivo próximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús se acerca a la mujer y le dice, ¿quién te ha condenado? ¿Quién te ha quitado la vida? Nadie, Señor. Y dice, yo tampoco. O sea, yo que soy Dios, tampoco. Pero sí le da una reprimenda. Vete en paz. O sea, mira que lo que hiciste no es nada plausible. Casi te cuesta la vida. Arrepiéntete.
vete en paz y no vuelvas a pecar. Es decir, no vuelvas a caer en este tipo de pecado. ¿Qué cosa nos está diciendo con eso el Señor? Que Él es un Dios de amor, ¿sí? Que es un Dios que si ve nuestro corazón contrito y arrepentido, Él nos abraza con amor. Y todo este tema del amor de Jesús por nosotros se refleja precisamente en las actitudes que Él toma el día de la misa o de la primera celebración eucarística, que al mismo tiempo instituye el sacramento del orden sacerdotal. Y que si me permite, con toda esta reflexión que nos va regalando, Padre, nuestro Señor Jesús dirá más adelante, sumado a lo que usted está diciendo, en esto los conocerán que son mis discípulos. En la actitud, en el estilo de vida, en el pensamiento, en la inspiración de gestos misericordiosos. ¿Estamos bien, Padre, con estas reflexiones? Perfecto. Estamos con el Padre Alejandro Melchor. Vamos a reflexionar después de esta pequeña pausa sobre el Viernes Santo, un día también de muchas incógnitas, pero también un día de contemplación, para ir cerrando también con el Sábado Santo y desde luego la resurrección. Vamos a una pausa, esperamos también sus comentarios, ya volvemos. Estamos de regreso, vamos al último bloque. Por favor, Fátima Aparicio, coméntanos lo que ha llegado a nuestro programa. Gracias. Familia Vergara Barrientos de Nogales, excelente tema. Familia Jiménez Ramos de Santa Mónica, California. Saludos al Padre Yael y a su invitado. Familia Hernández López de Houston, Texas. Bendiciones, Padre Yael. Excelente programa. Familia Ugalde López de Paso del Macho envía saludos para ambos sacerdotes. Familia Reyes Sánchez de Cosco. Un gusto ver a un hijo de esta tierra de Dios y de María Santísima en este programa. Norberto Velázquez. Saludos, Padre Yael. Gran catequesis del Padre Alejandro. Familia Acevedo Jiménez de Palmira. Saludos y bendiciones al Padre Yael. Familia Morales Hernández de Veracruz, Puerto. Gracias por fortalecer nuestra fe mediante este tipo de programas. Familia Gutiérrez Pérez de Jardín 2. Saludos al Padre Yael y al Padre Melchor. Familia Salera Belleira. Bendiciones y saludos para el Padre Yael y sus colaboradores desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias nuevamente desde varios sitios que usted amablemente nos escribe, nos felicita y desde luego nuestro invitado, obviamente es una muy buena catequesis que estamos recibiendo, pues ya en esta semana importante para la vida de los cristianos, y por eso, aprovechando al Padre Alejandro, entramos en reflexión sobre el Viernes Santo. Planteo el siguiente asunto: mirando el Viernes Santo, ¿cómo anunciar el cristianismo como buena noticia a partir de la muerte de su fundador, de una manera acomodada así? Si en la mayoría de las historias de victoria nunca muere el protagonista, más bien siempre sale triunfante. Es una manera también nueva de anunciar esta buena noticia del cristianismo. Sí, recordemos las palabras también que Jesús nos dice: si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. Él sabía perfectamente desde el momento en que la Virgen Santísima acepta ser la madre de Él, que Él viene con un propósito, y el propósito es enseñarnos el amor que debemos tenernos, bueno, primero hacia Dios, que Él nos ha amado primero, y luego hacia nosotros mismos. Pero ¿cómo hacer eso? Bueno, muriendo precisamente, desgastándonos cada día por servir al otro, por servir al hermano, sin esperar nada a cambio. Eso es verdaderamente el ir muriendo poco a poco. Eso es lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo. Aparte de que fue entregando su vida, no obstante las incomprensiones, las acusaciones que le hacían de que soliviantaba a la gente, de que era un blasfemo, él seguía porque estaba seguro de que estaba dándole un servicio de amor
a las personas y que en eso se le iba la vida, que al final va a entregar él la vida en la cruz como máxima expresión de quien entrega la vida al servicio de los demás. Le hace un servicio a la humanidad. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que antes todos los sacrificios que hacían, por ejemplo, el pueblo de Israel en el tiempo en que llegaba el tiempo de expiación y la Pascua, en la Pascua se sacrificaban muchísimos animales para ofrecerlos en el templo al Señor como expiación de los pecados. Pero ninguno de esos sacrificios verdaderamente tiene el valor del sacrificio que Jesús hace en la cruz. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no basta con que nos dejemos el cabello largo, la barba larga, nos vistamos con una túnica y el Viernes Santo tomemos una cruz y salgamos a la calle. No basta con eso. Cargar la cruz del Señor es todos los días, es ir desgastándose poco a poco, ir entregando la vida, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, como servicio precisamente de amor, de fraternidad y de misericordia hacia los demás. Gracias, Padre. Y para aprovechar este último bloque me voy a fijar ya en la resurrección. En este tríodo pascual con todos estos elementos, surge alguna cuestión. ¿Por qué resulta difícil para los apóstoles comprender que Jesús había resucitado si los mismos textos del Evangelio nos comentan, nos entregan que Él mismo les anunció en varias ocasiones que Él iba a resucitar al tercer día? ¿Por qué es difícil para ellos comprender esto? A ver, primero recordemos, el día de la transfiguración suben con Él Pedro, Santiago y Juan. Cuando Él les habla de la resurrección, de que tiene que bajar a Jerusalén y que después resucitará, a ellos como que se les mueve la tierra, ¿verdad? Dicen, ¿cómo que va a resucitar? Esto quiere decir que entonces va a morir, ¿sí? Y para ellos es una noticia así que no se esperan. ¿Cómo que va a morir? Bien, llega un momento en que especialmente Tomás es presentado como el que es más recalcitrante a creer en la resurrección. Porque unos dicen, cuando se les aparece, Jesús les dice, yo soy de verdad, soy yo, mírenme, tóquenme, metan sus manos aquí en mis llagas, no teman, soy yo. Ellos pensaban que era un fantasma, bueno, y bien. Cuando van en la barca, incluso en aquella ocasión que les agarra el ventarrón, piensan que es también un fantasma, o sea, no eran hombres, digamos, totalmente ya catequizados. Ellos seguían a Jesús indudablemente, pero les faltaba todavía un grado mayor de maduración, de fe, y poco a poco van descubriendo cómo el Maestro va a cumplir y cumple lo que dice. A quien le cuesta más trabajo es a Tomás, porque no había estado al principio, ¿no? Y ya cuando se le aparece la segunda vez, ¿cuál es la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. No solamente lo reconoce como su Señor, sino también como el Dios, como el Hijo de Dios. O sea, con eso le está diciendo, verdaderamente no me equivoqué. Los apóstoles pues ejercían un trabajo pues como cualquiera, y Jesús le da un nuevo giro a su existencia, pero no eran personas, digámoslo así, muy estudiadas. Tenían sí cierta formación, me refiero a formación académica, formación espiritual, formación religiosa, pero no eran así grandes lumbreras. Ya posteriormente, el hecho de que comiencen a predicar
es cuando empiezan ya a mostrar que verdaderamente creen en el Señor. A propósito de lo que decías al último, en el corte anterior, decías, ¿cómo tienen que mostrar los cristianos que creen? Bueno, nos lo dice Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía, en una de las comunidades, es donde por primera vez les dicen a ellos cristianos. ¿Por qué? No porque lleven una medalla o porque lleven un distintivo en un brazo o un escapulario, más bien porque veían cómo el amor de Dios estaba en ellos, de modo que se ayudaban mutuamente, de que no le importaba a alguna persona compartir de lo que tenía para que la otra persona tuviera lo necesario, ¿sí? Bueno, entonces es cuando los apóstoles comienzan ya a ver los frutos de su fe y de que Jesucristo vive. Jesús, que resucita, revitaliza a la comunidad. Esos apóstoles, más tarde vendrá el Espíritu Santo también, ¿sí? A los 50 días, en la fiesta judía de Pentecostés. Pero Jesús revitaliza a los apóstoles, porque por ejemplo, los que iban de Emaús, lo vamos a leer el domingo que viene, van tristes, van arrastrando los pies, van cansados, todos amolados. Y cuando se les aparece aquel extraño peregrino y comienza a abrirles los ojos, empiezan a recobrar fuerza, ¿no? Así le pasa a los apóstoles. Cuando Cristo se les aparece, ellos dicen, elegimos bien. ¿Sí? Bien, vamos a ir al último planteamiento, sobre todo, Padre, para ir cerrando. ¿Cuáles serían algunas razones para seguir hablando de la resurrección? Y en esto me viene a la mente sobre un aporte que tiene José Luis Martín Descalzo, un sacerdote español, sí, que después se vuelve un compendio, después de hacer expresiones de radiodifusión. Tiene razones para la esperanza, razones para la alegría, pero también tiene un apartado de razones para la otra orilla, es decir, razones para después de este mundo. ¿Qué razones tendríamos ahora para seguir nosotros los cristianos hablando de la resurrección? Bien, es bien importante entender que para nosotros los que nos confesamos cristianos y especialmente cristianos católicos, nuestra vida no termina con esta vida física o natural, sino que nos espera una vida que va más allá de la muerte física, ¿sí? Nos espera una vida en comunión con nuestro Creador, una vida en la que estaremos disfrutando de la visión beatífica, que es estar en comunión con quien nos ha creado, porque, como dice San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestra alma no va a descansar hasta que no volvamos a ti. Y la resurrección es eso precisamente, el resucitar para Dios. Agradecemos al Padre Alejandro Melchor que nos haya venido a ilustrar. Gracias a todos los que nos han escrito, todos los que nos han saludado aquí en el estado de Veracruz, fuera del estado de Veracruz, sus paisanos, desde luego, Padre. Y mañana estaremos a las 10:15 de la mañana saliendo ya al aire por TVO y también por Periódico Buena Noticia para transmitir la misa crismal que preside nuestro obispo, el señor Eduardo Cervantes Merino. Le invitamos. Soy el Padre Yael, gracias por estar con nosotros. Continuamos en estos días santos del año 2022. Que pase buena noche.